El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con telas preciosas? Los que visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, y yo les aseguro que es más que profeta. Es aquel de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer. Y con todo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, tomen asiento. Queridísimos hermanos y hermanas, me gustaría destacar en este día, jueves del Santísimo, ya estamos próximos a la Navidad, tres elementos muy importantes de esta lectura del Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar. El primer elemento que se nota en la palabra de Dios hoy es el bautismo. Segundo, la profecía. Y tercero, la gracia. Fíjense que quiero pues ponerlos en este orden para terminar precisamente recordando la importancia de ser hijos de Dios. De igual manera, pues, cuando hablamos del bautismo, tenemos que traer a la mente y al corazón que el bautismo como sacramento que hemos recibido todos los que conformamos, los que somos parte de la Iglesia Católica, pues es un bautismo diferente al bautismo de penitencia que daba Juan. Obviamente que el bautismo que el Señor ha permitido y que ha querido que recibamos nosotros los hijos de la Iglesia es ese que se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Él lo pidió: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen. Bauticen en el nombre de la Santísima Trinidad, y el que crea, el que acepte la fe, ese se salvará. El que rechace la voluntad de Dios, el que no quiera amar al estilo de Cristo, el que no quiera vivir como Dios le pide, ese obviamente se condenará. Dios no quiere que le amemos a la fuerza. Somos bautizados, a diferencia de este sacramento del bautismo, la diferencia con el bautismo de penitencia de Juan el Bautista es que es un signo exterior simplemente el de Juan. Aquellos que buscaban ese bautismo querían significar que
con ese acto penitencial, iban a empezar un cambio de vida. Por eso el Bautista varias veces les dijo a quienes él sabía que tenían un doble discurso en su vida y solo lo buscaban para quedar bien, les decían: raza de víboras, muestren con sus obras el arrepentimiento que dicen que tienen. Un bautismo de penitencia. Ese era el bautismo de Juan, simbólico. Pero el bautismo que nosotros hemos recibido, ese no solamente es algo exterior, ese hace un cambio en nosotros. Porque de simples criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Borra de nosotros el pecado original. Nos transforma en templos vivos del Espíritu Santo, en hermanitos menores de Jesucristo, en herederos del reino, en células vivas de la iglesia. Es sacramento. Qué hermoso cuando ustedes han acompañado quizás a algún niño a bautizar, ya sea nieto, hijo, o han sido padrinos o madrinas. Si ustedes recuerdan, el sacerdote cuando les saluda y les recibe, les dice: la iglesia se alegra junto con ustedes. Ustedes que han recibido en el seno de su hogar a este niño, lo han recibido con gozo, la iglesia también se alegra con ustedes. ¿Por qué? Hoy se va a aumentar el número de los hijos de Dios, dice el Padre. Y dice también que este niño, esta niña, nacerá a la verdadera vida, a la vida de la gracia. Qué hermoso. Es muy diferente el sacramento del bautismo que hemos recibido con el bautismo de penitencia de Juan. No es el mismo. Importante reflexionar en esto porque a veces escuchamos por ahí, no faltará algún bien intencionado o también, ¿por qué no decirlo?, algún despistado que dice: yo mejor dejo que mi chavalito se bautice hasta que tenga la edad de Jesús, hasta los 30 años. Porque Jesús se fue a bautizar con su primo Juan en el Jordán cuando tenía 30. Por eso digo despistado, porque lo puedo decir de otra manera, ¿verdad? Pero estamos en Santa Misa. Además, los padrecitos somos los que menos, por dar un buen ejemplo, debemos de decir malas palabras. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien decir esto despistado? Pues acomoda, por lo menos, ¿no? No es el mismo bautismo. Está más perdido que perrito en procesión, porque está privando a su chavalo, a su chavala, le está privando del gran regalo de ser hijo, hija del Altísimo y de todo lo que acabamos de decir. Queridos hermanos, ¿cómo puedes tú, siendo padre, cómo puedes tú, siendo madre, privar a tu hijo, si dices que le amas, privarlo de la vida de Dios? ¿Cómo puedes? ¿No serías un buen padre? ¿No serías una buena madre si lo alejas de Dios? Por eso, como a ustedes, a mí al mes de nacido, mi madrina Chabela, mi padrino Manuel, que en gloria de Dios estén, junto con mi mamá y mi papá, corrieron a llevarme al padre Rufino Arias, allí en mi pueblito, en Tecantoy, Yucatán, para darme el regalo más grande que podían darme. ¿Qué? ¿Carros? ¿Casas? ¿Cuántos papás son así, verdad? Voy a darle a mis hijos lo que a mí no me dieron de chavalo, dicen, lo que yo no tuve de niño, pero no le dan a su hijo, a su hija, lo más importante, la vida de Dios. Dios se la quiere dar. Entonces, ellos me lo dieron a mí, me llevaron, porque son responsables, porque son corresponsables con Dios de que yo sea un cristiano, un buen ciudadano, alguien que ame a Dios.
Qué hermoso eso, cuando nuestros padres nos dan lo más importante, la vida de Dios. Primer punto, el bautismo. Segundo punto, la profecía. Efectivamente, desde el bautismo somos sacerdotes, somos reyes y somos, doña Esther sabe, los demás no saben lo que somos. Y somos profetas. Yo sé que ustedes, algunos están acostumbrados a que la homilía sea un discurso catedrático, pero ya hay que ir superando eso, poco a poco, ¿verdad? A veces hay grandes oradores, pero nosotros nos echamos un sueñito mientras tanto, Sacerdotes, reyes y profeta. Qué bueno que ahora contestaron, pensé que me equivoqué y me metí al salón del reino de los testigos de Jehová, que no saben siquiera cuáles son los efectos del bautismo. Y somos nosotros, por supuesto que sí, profetas. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos y denunciamos. Porque nosotros somos aquellos mensajeros como el Bautista de quien Jesús hoy se refiere en el Evangelio. Porque nosotros somos testigos del amor de Dios en medio de un mundo herido. Miren, todo bautizado es un profeta, es un apóstol, es un misionero. Todo. No es solo deber del Papa, no es solo deber de los obispos, no es solo deber de los padrecitos, de las madrecitas. De todos nosotros es el deber, porque somos bautizados, de dar a conocer el amor de Dios. De todos. De anunciar que Dios está vivo, que es misericordioso. Y de denunciar la falta de amor entre sus hijos, para Él y para los demás. Por eso, cuando nosotros hablamos de Dios, no excluimos a nadie. Por eso, cuando nosotros anunciamos a Cristo, lo anunciamos para todos, que a todos llegue el mensaje de salvación y que hombres y mujeres, independientemente de su forma de pensar o de ser, que ellos tengan la oportunidad de abrir su corazón. Anunciamos la misericordia, denunciamos la falta de amor entre los hijos de Dios, para todos. El hombre y la mujer de buena voluntad que quiera acercarse al Señor, Dios no lo rechaza, Dios no lo desprecia. Queridísimos hermanos, somos profetas en medio de un mundo herido, lastimado, confrontado, dividido. Nuestro deber es hacer presente al Dios de la vida, al Dios del amor. Con palabras, claro, las palabras son importantes, tampoco se trata de hablar puras cosas que no tienen sentido, pero más que con palabras, queridos hijos e hijas, se trata de hacer presente el reino de Dios con obras de amor, con obras de misericordia, con obras de perdón. Eso nos toca a nosotros. ¿Y en dónde, Padre? En los diferentes ambientes donde nos toque vivir. Qué difícil es en la familia ser profeta, ¿no es cierto? Qué difícil es. Yo a veces llego de visita con mis papás, me siento, ya voy a comer el primer bocado de cochinita pibil, que es la comida típica de mi pueblo, y veo que mi papá está en pie a sus 83 años y tiene la mano así. El padrecito sinvergüenza de que soy yo, ni hice la oración inicial para bendecir los alimentos. Pero mi papá sí, él es profeta. Qué difícil es ser profeta en la familia. Tú como padre, antes de comer el gallito pinto de a diario, bendice los alimentos. Usted bendice los alimentos antes de comer, le da gracias a Dios, o le da pena porque sus hijos le miran. Usted le enseña a sus hijos a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Eso también es ser profeta. Usted reza con sus hijos una Ave María, una salve, un Padre Nuestro. Se encomienda a Dios al empezar el día y al terminar también. Les enseña a sus hijos a rezar el Santo Rosario. Tempranito los domingos está listo para ir con ellos a la Santa Misa.
¿O le da pena hablar de Dios en su hogar, en su familia? Nosotros somos profetas. ¿En dónde? En medio de nuestras realidades. Eres profeta cuando anuncias la alegría de ser cristiano y sales y sabes que la de enfrente te tiró basura a tu patio y no sales diciendo, yo no le hice nada, que me hable ella primero, y luego te vas al Santísimo, a la misa. No, eres profeta cuando sales y aunque te tiró basura, antes de irte al Santísimo, a la misa, le dices, buenos días, vecina, Dios le bendiga. Cuando tú pagas el mal con bien, eres profeta. Claro. El profeta hace presente la misericordia de Dios en medio de un mundo lastimado. Somos profetas. Queridísimos hermanos y hermanas, y por último, el último punto, ¿cuál era? La gracia. Perfecto, doña Gloria está despierta. El que ya cayó es un nietito, pero ella está despierta. La gracia. Porque, queridísimos hermanos, Jesús termina en este evangelio diciéndonos que aquellos que no se acercaron al Señor en ese momento, porque endurecieron su corazón, estos obstruyeron la obra de Dios. Así dice Jesús hoy. ¿Cuántas veces nosotros también, habiendo sido bautizados, templo vivo del Espíritu Santo, herederos del reino, hermanitos menores de Jesucristo, cuántas veces nosotros como cristianos, en vez de ser profetas que hacen presente la misericordia de Dios en el mundo, obstruimos su gracia? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos la vida que Él nos ha dado? Porque la gracia de Dios, la gracia santificante, se nos da como un regalo en el bautismo, y es la vida de Dios en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Y Él nos capacita para amar, Él nos capacita para perdonar, para sentir como Él, para amar a su manera y a su estilo. Queridos hermanos, habría que preguntarnos hoy si somos realmente aquellos que suman y construyen el reino del Señor de verdad, de justicia, de paz, de misericordia, o a veces también con nuestras actitudes, nuestros egoísmos, nuestras rivalidades, nuestras envidias, nuestras discordias, nuestros odios, a veces con nuestros desprecios a los demás, nosotros obstruimos la obra de Dios. O vivimos en su gracia, o vivimos en desgracia por nuestras malas decisiones. Ya viene Navidad, ya huele a Navidad, ya pusieron aquí el nacimiento por los hermanos, el hermano Toño y el hermano Miguelito, y ustedes han cooperado y cooperarán más para que quede cada día más hermoso, que así como ese pesebre sencillo, lleno de paja, que espera al niño Dios para abrigarlo, también nuestro corazón se prepare para que en este pobre corazón, a veces herido por el pecado, pueda nacer Jesucristo, que nos dispongamos a través de una buena confesión, que limpiemos este pesebre lleno de cachivaches y de telarañas y de alimañas ponzoñosas para que Jesús nazca. Aquí, Señor, hay un corazón dispuesto, humilde y pobre, pero tenés un pesebre para nacer. Que la Virgen Santísima pues nos ayude a vivir nuestros compromisos bautismales con verdadero amor a Dios, con verdadero amor a nuestros hermanos, porque ella es madre de los desamparados, es madre de todos nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.